Hoy amaneció agradablemente fresco y eso me provocó hornear unos deliciosos bollos de nuez y chispas de chocolate. La primera ocasión que elegí hornear estos panecitos estaba un poco dudosa por la forma y el sabor que tendrían. Mi idea de este tipo de pan era la forma perfecta que te incita a comerlo, la imagen perfecta de un pan sabroso para disfrutarlo con un buen té o café. Mi cabeza comenzó a hacerse la idea de que quedaría perfecto. Con entusiasmo comencé a sacar los ingredientes, ver qué medidas serían para cada uno y decidir si colocarle o no ciertas especies para que le dieran un buen sabor. Saqué un recipiente para mezclarlos y juntos comenzaron a desprender su aroma. Eso me dio más entusiasmo para continuar con el proceso. Una vez que llegué a la parte de la división de las piezas, la masa comenzó a pegarse en mis manos y me hizo dudar si quedarían buenos o no. Mi entusiasmo disminuyó casi por completo y decidí terminar con la colocación de las piezas en la bandeja para hornear, solo para no desperdiciar esa masa que había formado. Pensé que el tiempo que había invertido en la selección y mezcla de los ingredientes tenía que aprovecharlo, así que sin mucho ánimo coloqué la bandeja con las piezas en el horno y esperé los 15 minutos requeridos para su horneado. Pasado el tiempo, saqué la bandeja y pude notar que cada pieza de pan había cambiado su color y su tamaño. No era el bollo perfecto que había imaginado, sin embargo, el olor era delicioso. Me puse a hacer otras cosas mientras el pan se enfriaba y así olvidarme un poco de la desilusión que estaba segura tendría al probar el pan, aunque su olor me decía otra cosa. Pasados 30 minutos, tomé la pieza más pequeña y la probé. La mezcla de ingredientes que había elegido le dio un sabor delicioso. No era la figura del pan perfecto que mi cabeza había imaginado, sin embargo, el sabor era perfecto y sentí una satisfacción enorme al comerlo. Al final, el entusiasmo que mantuve en la mayor parte del tiempo durante la preparación de la masa me dio el resultado que buscaba. Haciendo recuento, te comparto que hubo muchas ocasiones en que me frustré hasta el estrés porque quería que las cosas salieran perfectas. En esas ocasiones mi cabeza se enfocaba solo en la opinión de los demás. Cada trabajo o proceso que realizaba lo hacía pensando en ¿qué dirán los demás cuando lo vean? ¿Valdrá la pena todo el esfuerzo que hice? ¿Recibiré la recompensa que espero por hacer las cosas perfectas? No debo equivocarme. Eso por supuesto me ocasionó en muchas ocasiones omitir detalles importantes e incluso olvidarme de otras cosas que debía realizar como prioridad. En ciertas ocasiones, por todo el esfuerzo realizado, me otorgaban cierto estatus que yo lo tomaba como mi recompensa. En otras, la falta de omisión y errores que cometía por enfocarme más en la opinión de los demás en lugar del proceso, me dejaba un mal sabor de boca y, por supuesto, mayor estrés y frustración por no lograr lo que creía era lo perfecto. Así como la vida, la perfección es relativa. La manera de cómo yo veo las cosas difiere mucho en cómo tú, mi familia u otras personas ven las cosas. Cada uno tiene en su cabeza la idea de cómo debe de ser su mundo y lo que lo habita. Sus experiencias y aprendizajes que han tenido, que hemos tenido a lo largo de nuestros años de vida, nos da la visión de cómo percibimos lo que nos rodea, de lo que queremos y buscamos para cada cosa, momento o persona. Y eso es lo que da diversidad a nuestro entorno y permite que exista una diversidad en la vida, en el mundo. ¿Recuerdas algún fin de semana en que te reunías con la familia para disfrutar de una deliciosa comida o cena? ¿Qué disfrutabas más de esas reuniones? En mi caso, disfrutaba el hecho de compartir entre todos el tiempo, poner la mesa con todos los platillos que cada uno había cocinado para disfrutar del buffet familiar, jugar un rato a la lotería u otro juego de mesa, recordar anécdotas vividas y reír juntos de todo y nada. Esos momentos forman parte de un proceso, el proceso de crear momentos y recuerdos felices para que en un futuro, al recordarlos, nos llene de energía y entusiasmo de seguir adelante.
Ese es el resultado de ese proceso que al final todos aprobamos y nadie buscó o vio errores. Te invito a recordar alguno de los procesos que hayas vivido en familia o amigos que te haya generado momentos de felicidad y reflexionar acerca del enfoque que le diste, el gozo que viviste y el resultado obtenido. Estoy segura de que fue un resultado perfecto para todos, un momento perfecto en familia que cada uno grabó en su memoria y recordará con una gran sonrisa en el rostro cada vez que lo ponga en su mente. El disfrutar el proceso sin temor a equivocarse y elegir aprender de los errores cometidos es lo que sin duda nos dará el resultado que tú, yo y todos aprobaremos. Por lo pronto yo sigo disfrutando de un delicioso y rústico bollo de nuez y chispas de chocolate que hace perfecto mi momento de relajación. Esos momentos perfectamente imperfectos que la vida nos da la libertad de elegir.